Imagine conmigo su hijo de 10 años. Está preocupado. Está tan ansioso que no puede comer, tan preocupado que no puede dormir. Y usted le pregunta, mi amor, ¿qué anda mal? Y él solo menea la cabeza y se queja. Es que no tengo un plan de jubilación. O su hija de 4 años está llorando en cama. ¿Qué te pasa, hijita querida? Y ella gime, es que nunca voy a poder pasar la química de la universidad. El rostro de tu hijo de 8 años expresa estrés. Voy a ser un mal padre. ¿Qué si le doy mal ejemplo a mis hijos? ¿Cómo responderías a tales declaraciones? Además de llamar a un psicólogo infantil, su respuesta será indiscutiblemente: eres demasiado pequeño para preocuparte de tales problemas. Cuando llegue la oportunidad, sabrás qué hacer. Afortunadamente, la mayoría de niños no son invadidos con estos tipos de pensamientos. Pero desafortunadamente nosotros como adultos sí lo somos. La preocupación es un costal lleno de cargas. Llena de ¿y qué si esto? ¿Y qué si el otro? ¿Y de cómo lo haré? ¿Qué si llueve en mi boda? ¿Cómo sabré cómo disciplinar a mis hijos? ¿Y qué tal si me caso con un tipo que ronca? ¿Y cómo voy a pagar los estudios de mi bebé? ¿Y si después de todas mis dietas se descubre que la lechuga engorda y no el chocolate? El costal de las preocupaciones es voluminoso, incómodo, feo, áspero, difícil de llevar e imposible de dejar. Nadie quiere sus propias preocupaciones. La verdad sea dicha, usted tampoco las quiere llevar. Y nadie tiene que recordarte el elevado costo de la ansiedad, pero lo voy a hacer de todos modos. Número 1, la preocupación divide la mente. La palabra bíblica preocupación es merimnao, una palabra compuesta en el griego de merizo, que significa dividir, y nous, que significa mente. Pues literalmente significa dividir la mente. Y eso es lo que hace la ansiedad. Divide nuestras energías y nuestro enfoque entre las prioridades de hoy y los problemas de mañana. Parte de nuestra mente está en el ya y el resto está en el todavía no. El resultado es una vida con una mente dividida. Nos preocupamos con remordimiento de lo que hicimos ayer y nos preocupamos con estrés de lo que va a suceder mañana y perdemos de disfrutar el ahora, el momento. Y eso es una vida a medias. Pero eso no es el único resultado de la preocupación. Miren, número 2, la preocupación no es una enfermedad, pero sí causa enfermedades. Se la ha relacionado con la hipertensión, los problemas cardíacos, la ceguera, la migraña, los problemas de tiroides y una gran cantidad de desórdenes estomacales. Número 3, la ansiedad es un hábito caro. Valdría la pena si se diera buen resultado, pero no lo hace. Nuestros esfuerzos son inútiles. Jesús dijo, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Por lo tanto, no te ayuda. Los afanes nunca han alumbrado un día, nunca han resuelto un problema, ni curado una enfermedad. Pues entendiendo que es destructivo, ¿cómo puede una persona hacer frente a la ansiedad? Bueno, pudiéramos intentar lo que hizo un tipo. Se preocupaba tanto que decidió por fin de contratar a alguien que se preocupara por él. Él encontró un hombre que aceptó asumir sus preocupaciones por un salario de $200,000 anuales. Después que el hombre aceptó la posición, la primera pregunta que hizo a su nuevo patrón fue: ¿de dónde va a sacar $200,000 para pagarme? Y el patrón respondió: eso ya no es mi preocupación.
Lamentablemente, la preocupación es un trabajo que uno no puede delegar a otros, pero sí lo puede vencer. No hay mejor lugar para comenzar que en el verso 2 del Salmo 23. Comienza diciendo, el Señor es mi pastor. Después, junto a aguas de reposo, me pastoreará. Y por si acaso no captamos bien su punto, repite la frase en el siguiente verso. Me guiará por sendas de justicia. Dios no está detrás gritando, anda, sino va adelante y me invita, ven. Va adelante limpiando el sendero, cortando las ramas, señalando el camino. Al llegar a una curva, Él dice, dobla hacia allá. Al subir señala, sube aquí. Cerca de las rocas advierte, cuidado. Él nos guía. No solo promete que nos mostrará el camino, sino que también nos dice lo que necesitamos saber cuando necesitamos saberlo. Como lo diría un escritor del Nuevo Testamento, hallaremos gracia cuando la necesitamos. Escuchemos este verso en otra versión. Dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. La ayuda de Dios es oportuna. Él ayuda de la misma forma como un padre da los pases de abordar a sus hijos. Cuando mis hijos eran pequeños y nosotros viajábamos por avión, yo llevaba en mis manos todos los boletos. Cuando llegaba el momento de abordar el avión, me paraba entre el asistente y mis hijos. Y a medida que cada uno pasaba, yo ponía un boleto en su mano y ellos a su vez se lo daban al asistente. Pues cada uno recibía su boleto en el momento oportuno. Y lo que yo hacía por mis hijos, Dios lo hace por ustedes. Se pone entre usted y su necesidad. Y en el momento oportuno le da su boleto. ¿No fue esa la promesa que dio a sus discípulos? Dice, pero cuando os trajeran para entregarlos, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuera dado en aquel hora os hablad. Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu Santo. ¿Y no es ese el mensaje de Dios a los hijos de Israel? Prometió proporcionarles el maná de cada día, pero les dijo que recogieran solo lo necesario para un día. Los que desobedecieron y recogieron para 2 días encontraron que al segundo día el maná se les había podrido. La única excepción era la regla para el día de reposo. El viernes podían recoger el doble. Pues dicho de otro modo, Dios les daría lo necesario en su tiempo de necesidad. ¿Qué hemos aprendido hasta ahora? Dios nos guía y Dios hará lo que corresponde a su debido tiempo. Pero ¿cómo impacta esto mi vida? Bueno, puesto que sabemos que nuestro pastor nos guiará y que podemos esperar su provisión en el debido tiempo, podemos estar en paz y gozar y disfrutar del presente. Miren conmigo, presta toda tu atención a lo que Dios está haciendo en este momento y no te preocupes por lo que puede o no suceder mañana. Dios te ayudará a lidiar con cualquier cosa difícil que surge cuando llegue el momento. La última frase aquí es digna de destacarse. Cuando llegue el momento. Es que no sé qué haré si me despiden del trabajo. Lo sabrás cuando llegue el momento. Y cuando mis hijos dejen la casa, yo no creo que voy a poder soportarlo. No va a ser fácil, pero la fuerza llegará en el momento oportuno. Yo no podría dirigir una iglesia. Hay demasiadas cosas que yo no sé.
Y quizás tenga razón. O quizás quiere saberlo todo demasiado pronto. ¿Podría ser que Dios le revele todo en el momento oportuno? Puesto que sabemos que nuestro pastor nos guiará y que podemos esperar su provisión en el debido tiempo, podemos estar en paz y gozar y disfrutar de la hora. Recuerda la palabra preocupación. Mirimnao significa una mente dividida. Nuestras mentes no deben estar divididas entre las preocupaciones de lo que hicimos ayer, remordimiento, y las preocupaciones de lo que vamos a hacer mañana, estrés. A tal punto que perdemos de disfrutar el hoy. Es fácil decirlo, pero no es siempre fácil hacerlo. Hace algunas noches estaba yo preocupado en mi sueño. Soñé que se me diagnosticaban que iba a tener un ataque cardíaco como la que quitó la vida de mi padre. Desperté del sueño y en medio de la noche comencé a preocuparme. Entonces vinieron a mi mente las palabras de Jesús. No afanéis por el día de mañana. Y definitivamente decidí no hacerlo. Arrojé ese pesado saco. Después de todo, ¿por qué permitir que los problemas imaginarios del mañana me roben del reposo esta noche? ¿Puedo evitar la enfermedad si permanezco despierto? No. ¿Retardaré la aflicción pensando al respecto? Tampoco. Así que hice la cosa más espiritual que pude haber hecho. Regresé a la cama a dormir. ¿Por qué no haces lo mismo? Dios le guía. Deje los problemas de mañana para mañana. Podemos hacer lo mismo. Las preocupaciones llegarán a nuestras vidas, pero no tienen que dominar nuestras vidas. El Señor es mi pastor. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Dejemos los problemas de mañana en sus manos. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo soltamos el costal de la ansiedad? Hay un camino para salir del valle de la inquietud y Dios usa al apóstol Pablo para dibujarnos un mapa. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Vuestra bondad sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En este pasaje, Pablo dice, no estéis ansiosos por nada. Me hubiera sentido mejor si hubiera dicho, esté ansioso solo los días jueves, o esté ansioso solo en ciertas ocasiones, o esté ansioso solo en momentos de grandes problemas. Pero ¿puede una persona vivir una vida sin ansiedad? En ocasiones es importante que recordemos que la Biblia se escribió en griego. Y a veces los tiempos verbales no se traducen claramente. Y así es el caso aquí. Pablo usa el tiempo activo presente, que implica un estado continuo, lo que pudiera llevarnos a traducir la frase de esta manera. No te dejes atrapar en un estado de ansiedad perpetua. Es imposible vivir una vida completamente libre de ansiedad. Pero podemos evitar una vida de ansiedad perpetua. La ansiedad viene con la vida, pero no tiene que dominar nuestras vidas.
¿Pero cómo? Bueno, en estos 5 versículos contienen 4 advertencias que rodean una promesa maravillosa. Y esa promesa es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes. Y eso es lo que queremos, ¿verdad? Tranquilidad y corazón firme. Bueno, ¿cuál es la fórmula? Bueno, puede deletrearlo de esta manera. Calma. Primeramente, celebre la bondad de Dios. Pablo, como el predicador que es, sabe que repitiendo las cosas ayuda a la gente a recordar. Y dice, regocijaos en el Señor siempre. Y si acaso estuvieras no prestando atención, Johannes, otra vez lo diré, regocijaos. Pero note, regocijaos en el Señor siempre. Su punto es que no medite en el problema. Cuando más miras el problema, más grande se hace el problema. Entonces, cuando llegue un problema, levante los ojos y mira al Señor y regocíjate en Él. En el momento en que llegue la preocupación, en lugar de ceder tus emociones, levante los ojos y regocíjate en el Señor. Levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Ves la intencionalidad de estas palabras? Levantaré. Fue una decisión que tomó el salmista. ¿Recuerden el apóstol Pedro allá en el barco en medio de una tormenta? Cuando el Señor viene caminando sobre el agua. Pedro dice, bueno Señor, si eso eres tú, llámame que yo salga a ti. Y el Señor dijo, ven. Y mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre las olas que lo amenazaban. Pero en el momento en que quitó los ojos del Señor y los puso en las olas, se hundió. Si sientes que estás hundiendo, levante la vista. Mira a Cristo. Regocíjate en el Señor. Regocíjate en su soberanía. ¿Es el Señor mayor que tus problemas? ¿Ha enfrentado Dios este problema antes? ¿Tiene Dios soluciones en las cuales no has pensado? ¿Te ha sido fiel Dios en el pasado? ¿Es Dios fuerte? ¿Es soberano? ¿Él te ama? ¿Todavía se sienta en el trono? ¿Y ves cómo te estás regocijando en el Señor con cada respuesta? Alejando tu mente del problema y colocándolo en la persona que puede resolverlo. Tengo un recuerdo de la infancia que aprecio. Mi padre, alrededor de las 10 de la noche, recorría todas las puertas de la casa. Y él revisaba las cerraduras para estar seguro que todo estaba con llave. Y una vez que él se aseguraba que todo estaba con llave, él entraba en el dormitorio, metía su cabeza donde estaba yo y mi hermano y decía, todo está seguro, muchacho, pueden irse a dormir ahora. Debido a que él habló, yo podía descansar y quedarme dormido. Y sé que Dios ama a sus hijos. Él supervisa su mundo. Él vigila su vida. Él no necesita revisar las puertas. De hecho, Él es la puerta. Nadie vendrá contra ti sin su permiso. Y Él te dice, todo está seguro, puedes descansar. Eso es lo que significa regocijarte en el Señor. Oh, tengo un gran Padre, un Padre que me ama y es más grande que todos mis problemas que me amenazan. Después de esto, número 2, acércate y pida. En el verso dice, en oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. El miedo desencadenará la desesperación o desencadenará la oración. Así que elige sabiamente. Dios dice, invócame en el día de la angustia.
Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. El camino hacia la paz siempre está pavimentado con la oración. Es por eso que el diablo nunca quiere que oras. Isaías nos exhorta, hacéis que el Señor recuerde sus promesas, no os deis descanso. Y Dios le dijo a Isaías, hazme recordar, discutamos juntos nuestro caso. Recuérdale al Señor lo que Él debe de hacer. No es que Él necesite que lo recuerdan, pero tú sí necesitas recordarlo. Así que no nos sustentaremos en las penas y problemas de la vida, sino en las promesas de Dios. Señor, dijiste que caminarías conmigo por la valle. Señor, dijiste que nunca me dejarías y no me abandonarías. Dijiste que me llevarías a través de las aguas. Así que si encuentras una promesa que se adapta a tu problema y luego lo usas como oración. Y mientras haces eso, entonces, número 3, lleva y deja tus cargas a Dios. ¿Alguna vez has llevado una computadora para que la reparen? Quizás un carro, un aparato eléctrico. Pues sabes lo que es llevar algo para reparar, ¿verdad? Cuando la llevas, también llevas contigo una cobija para dormir. Y lo tiras en el suelo y le dices al reparador, voy a acostarme aquí hasta que lo arregles. En caso que necesitas mi ayuda, aquí voy a estar. No, si lo llevas al reparador, lo dejas con él. Y cuando haces una petición a Dios, le dices, Dios, voy a quedarme aquí hasta que lo arregles. Y voy a ofrecerte un poco de consejo en el proceso. No, deja tus preocupaciones con el Padre Celestial. Repite conmigo todos. Yo renuncio de hoy en adelante de ser gobernante del universo. ¿No te sientes mejor? De todos modos, nunca fue tu trabajo. Dice, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. La palabra para peticiones es una palabra que pudiera traducirse como solicitudes detalladas. Estas son preocupaciones específicas que usted tiene. Cuanto más específico, mejor. Tengo este problema, esta situación, esta necesidad. Y hoy, en lugar de preocuparme, ofreceré una oración específica basado en promesas específicas de las Escrituras. Padre Celestial, hoy a las 2:30 entraré en junta de mesa directiva y yo quiero que tú prepares los corazones de tal y de fulano y dame a mí las palabras que decir y ore específicamente. Y cuando la preocupación vuelve a aparecer, simplemente recuerdas, lo dejé en el taller de reparaciones. Lo dejé con el Padre Celestial. Él está trabajando en ello. 4. Medita en las cosas buenas. El apóstol nos da una larga lista aquí. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. No puedes controlar tus circunstancias, pero puedes controlar lo que piensas de ellas. Pablo escribió, ante bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Él dice, con acción de gracias. No se preocupe, ore por todo, dé gracias por algo. La ansiedad y la gratitud no pueden coexistir en el mismo corazón. Así que la próxima vez que se siente ansioso, comienza a hacer una lista de todas las cosas por las que estás agradecido. Y yo te sugiero, escribe una lista de 10 cosas. ¿Te sientes preocupado?
Escribe 10 cosas de las cuales puedes dar gracias a Dios y verás que tu ansiedad disminuirá. Al final del año pasado, en la iglesia estudiamos el libro de Santiago en una serie titulado Cuando la vida te da limones. El título es tomado de ese refrán de broma que dice, cuando la vida te da limones, ¿qué? Haz limonada. En otras palabras, la vida viene con pruebas y problemas, tentaciones y tribulaciones, dificultades y dolores. La vida nos da limones, cosas amargas. A los jóvenes, a las personas mayores, a los ricos, a las personas pobres, a las personas buenas, a las personas malas. La vida viene con limones, pero no tienes que chuparlos. La ansiedad surge cuando chupamos en esos limones. Así que el apóstol dice, añádele algunos ingredientes. Número 1, el azúcar de celebra la bondad de Dios. Segundo, el agua de acércate a Dios y pídele ayuda, o sea, ora. 3, revuélvalo todo junto con la cuchara de lleva y dejas tus cargas con Dios. Y 4, finalmente, pásalo por el colador de medita en cosas buenas. Y calma entrará en tu corazón y dejarás caer el costal áspero de la preocupación.